Saludos, yo soy Carlos Diegues en directo desde Miami, Estados Unidos. Estamos en contacto ahora con Puerto Rico y tenemos al habla en línea a un gran amigo de Cuba y también de los pueblos, porque estoy hablando de Salvador Tió, abogado, también miembro del movimiento independentista de Puerto Rico. Es un intelectual puertorriqueño, pero además que ha seguido muy de cerca la historia de la Revolución Cubana, ha visitado a Cuba en diversas ocasiones. Y estamos pasando un momento muy especial en cuanto a las relaciones, o yo diría las no relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Y ese es el tema que nos ocupa. ¿Cómo estás, tío? Muy bien, y con mucho gusto de estar compartiendo contigo, Carlos, que siempre que se trate de hablar de Cuba y de los derechos humanos y de Puerto Rico, que está implícito dentro de todo esto también, pues a mí me motiva muchísimo ese tema. No sé si tú, yo nunca te he dicho, mi padre fue tesorero del movimiento 26 de julio en Puerto Rico en el 57, 58. Qué bien. Después, claro, después fue desafecto, pero yo no. Yo seguí interesado en Cuba. Silvino Soregui era el encargado principal, que luego fue jefe de la policía en La Habana. Sí. Y otro señor que visité en Cuba cuando fui la primera vez, hace unos cuantos años. ¿Cómo no? Y hemos estado conversando tus vínculos con Cuba también, por las causas justas de Cuba que has estado involucrado. Bueno, yo he ido a Cuba como 5 veces en los últimos 6 años. He estado allá, he desarrollado una relación muy de afinidad con mi amigo Luis Toledo Sandy, que es biógrafo de José Martí, con la gente, amigas que trabajan en Bohemia, con el pintor. O sea, me he integrado, me he acercado mucho a la sociedad cubana. He viajado por la isla también, pero claro, La Habana siempre ha sido el lugar donde más tiempo he pasado. Bueno, amigo común también, Sandy, de nosotros. Tú y yo nos hemos encontrado en varias oportunidades, hemos confluido aquí en Miami con los temas de Cuba. Están ahora haciendo en Cuba lo que trataron de hacer sin éxito en Venezuela. Es el mismo libreto, por las guarimbas, gente financiada por los Estados Unidos, gente con una intervención bastante intensa de la cosa cibernética, con robots que van exacerbando. Pues ningún país es completamente exento de violar derechos humanos. Tío, hablando de derechos humanos, el bloqueo, famoso embargo, como le quieren llamar a Estados Unidos, ¿es o no una violación de los derechos humanos? Eso es una violación absurda, completamente hostil y además cruel contra un pueblo. Lo increíble es que el pueblo cubano haya resistido, porque el pueblo cubano tiene, a mi modo de ver, un compromiso demasiado serio con su soberanía, con la idea de que son independientes. Por eso lucharon en la guerra larga del 68 al 88, en la guerra chiquita y después en la guerra del 95 al 98, que cuando tenían a los españoles ya vencidos, entonces que entran, como siempre hacen, al último momento, para entonces ellos ser el que se beneficia de todo el trabajo que hicieron los demás. ¿Tú te imaginas un comercio fluido entre el pueblo de Puerto Rico y el pueblo cubano? Un comercio, comerciando. Oh, me lo imagino, y imagínate en lo cultural. Nosotros ni siquiera podemos movernos libremente en las Antillas. Para ir a Santo Domingo podemos entrar, pero ¿quién nos da el permiso? Los Estados Unidos. Los dominicanos para venir aquí no pueden venir a quedarse, tienen que darle, son los Estados Unidos. Que hay una comunidad dominicana enorme en Puerto Rico que vinieron arriesgando sus vidas en bote. Eso no es una violación a los derechos humanos, a la libertad de movimiento. Y con Cuba nada podemos hacer. Y entonces esa es la libertad que nos quieren dar en Cuba los Estados Unidos, esa que ustedes tienen. Esa es la que le quieren dar. Ellos quieren convertir a Cuba en un Estado libre asociado, a una especie de colonia perfumada. Eso no va a ocurrir. El pueblo de Cuba luchó por su independencia, se la jugó, y con todos esos, cualquier otro país hubiera sucumbido. Ahora mismo, la situación en Cuba está de forma tal, tan mal, que yo a mis amigos cercanos, mi esposa y yo, les enviamos comida con gente allá en Cuba que se la lleva a la casa. Pero es una cosa carísima, que una cosa que te debería costar $15 te cuesta 50 para poderlo enviar. Oye, y esa gente
haciendo de tripas corazones, como decimos aquí nosotros en Puerto Rico, siguen comprometidos con la lucha porque hay un valor más grande, porque existió José Martí, que es luz y sendero no meramente para Cuba, sino para nosotros también. Abogado, Después, quería hacerle una pregunta. Estados Unidos, sobre todo aupado por la contrarrevolución histórica y también histérica de Miami, pretenden ponerle una internet de banda ancha cuando Cuba tiene en estos momentos internet. Ellos quieren poner una internet controlada desde ellos. Desde el punto de vista legal, ¿qué usted me puede decir de eso? bueno, eso es claramente una intervención. Las guerras modernas van a ser cibernéticas en una buena parte. Y ellos quieren controlar la información que ellos van a dar, muchas de ellas tergiversadas, por una persona como Marco Rubio, que de cubano tiene lo que tiene Richard Nixon. Vino de allí. Ese es un americano. Ese no es cubano. Él viene de familia cubana, pero es una persona que no tiene el corazón con el pueblo cubano, que está dispuesto a autorizar y a promover cualquier cosa que le haga daño al pueblo. Y sería imposible que Cuba hubiera podido continuar desde el 1960, 59, 60. Estamos hablando ya de 50, estamos hablando de 60, de 70 y pico de años ya. Eso no se sostiene porque el pueblo de Cuba sabe que está en juego su soberanía, que lo que pasaría allí sería volver a esa época horrible, que para alguna gente fue muy buena, incluyendo para muchos de los que vinieron a Puerto Rico después del 59. Pues claro, si estaban empadronados con la mafia en La Habana, los de la televisión, los de los espectáculos, todo lo de la caña en ese momento. La caña, nosotros sufrimos eso. Somos una colonia. Y eso es lo que Cuba sabe que ocurriría, que hubieran tratado de imponerle a Cuba. Pero Cuba es mucho más grande que Puerto Rico y estuvo dispuesta a jugársela. Los cubanos lucharon por su libertad con valentía y ahí tuvieron el apoyo de Juan Río Rivera de Puerto Rico y de dominicanos también, como el principal general. O sea que las Antillas, ellos no quieren las Antillas unidas y han diseñado políticas cuyo efecto real es impedir la libre relación entre las islas, entre las Antillas mayores. Y de Haití ni siquiera hablemos. Si sumamos la población de Cuba, la República Dominicana y Puerto Rico, y Haití también, estamos hablando de casi 40 millones de habitantes. Eso es un país que puede tener, no una sola nación, porque somos diferentes, pero que podemos tener un tipo de arreglo, que era lo que planteaban ellos. Ellos estaban buscando algún tipo de confederación antillana. Esa era parte del ideario. Por eso, ¿y dónde se urden muchas de estas reuniones inicialmente? En Nueva York, que es donde se diseñan las dos banderas. Y por eso esas dos banderas son idénticas, excepto que hay una inversión del color. El trasfondo de la estrella es rojo en una y es azul en otra. Pero es un mismo espíritu. Y eso es algo que los norteamericanos no quieren porque ellos dividen y vencerás e impide que América Latina pueda ir desarrollando su propio derrotero. La presencia de Cuba, si Cuba ha sido ejemplo de algo, ha sido ejemplo de resistencia. O sea, el pueblo cubano ha aguantado. Son mucho más las violaciones a sus derechos que le vienen de Estados Unidos, que entonces se llenan la boca diciendo que en Cuba hay violaciones de derechos humanos. Hay un análisis comparativo que acabo de leerme, en que hay un informe de Amnistía Internacional analizando las violaciones de derechos humanos en varios países europeos, y la situación que ellos denuncian allí es mucho más seria de la que pudiera decirse de Cuba. Hay una situación, hay un antes y un después con Donald Trump. Donald Trump impuso a Cuba 243 medidas por encima del bloqueo. Y Biden no las está quitando. Biden no las quita. Biden está jugando. Biden no se atreve, si es que quisiera. Porque no nos olvidemos, hay cosas que no van a cambiar. Lo que pasa es que Trump era un irresponsable y puso esas 243 medidas que están asfixiando y ahogando a ese pueblo, haciéndole mucho daño. Y se esperaba que esto cambiara. Después de todo, Obama fue allí
disque a mantener, a abrir relaciones con el pueblo cubano. Todo eso es falso. Todo lo que ellos quieren es derrocar el gobierno de Cuba y montar allí una gente que le responda a sus intereses. Ahora bien, con el tema del Internet, ellos quieren poner, como te comentaba, hace una banda ancha allí, y ellos se olvidan que Cuba también tiene respuesta. No solamente en el Internet, Cuba también tiene transmisores de radio que pueden invadir con una señal en cuestiones de minutos, en español y en inglés, y ofrecerle una información al pueblo norteamericano, que ya una vez hubo algo de eso y se creó por aquí. La gente se asustó aquí en Estados Unidos. O sea, Cuba puede tener una respuesta. ¿Qué quieren? ¿Volver a la Guerra Fría de aquellos años 80? Esta es una guerra fría tropical. Sí. Ellos están en esa con Cuba. Ellos no le perdonan a Cuba que se haya salido del tiesto, como decimos acá, que no haya jugado bola. Ellos estaban acostumbrados a mandar allí porque ellos mandaban en Cuba. Batista era un tonto útil de ellos que se enriqueció muchísimo y era un hombre de muy mal talante que no les tenía miedo a torturar y asesinar gente. Fue horrible. Ahí sí que se violaban los derechos humanos de la gente en Cuba de una manera bien seria. Se derrocó, pero ellos no pudieron bregar con Fidel Castro. No podían. ¿Qué le parece la actitud de México y de otros países solidarios? Muy buena la de Ángel Manuel López Obrador esta semana en su manifestación de solidaridad con Cuba. México no se deja engañar, porque también México es objeto. Mira lo que está, mira la violación de los derechos humanos de la gente que viene de Centroamérica y de México cruzando. La agresión que hay contra los homosexuales, contra los niños que los separan de sus padres y sus madres, que quisiera Cuba algo así. Algo que equiparara con eso. Eso es una violación muy seria a los derechos. Ah, no, pero estos son indios que vienen de Centroamérica. Estos no tienen lo mismo. Eso es lo que en el fondo está debajo. No pueden zafarse. Está tan metido dentro de su ADN espiritual, si es que le cabe la palabra espíritu a eso, que no pueden evitarlo. Ellos miran a América Latina por encima del hombro como personas inferiores. Y solamente gente como Marco Rubio que se hacen americanitos. Hay una cosa, tío, en los últimos días Cuba ha tenido una participación. Y es blanco. Eso es importante. En los últimos días Cuba ha tenido una participación muy activa y victoriosa en los Juegos Olímpicos que la sitúa a nivel de las grandes potencias. ¿Tú crees que eso puede ser noticia aquí en Estados Unidos? Están callados. ¿Qué tú crees? Están callados. Ellos solamente ponen noticias de cuando ganan ellos. Ellos no ponen noticias de cuando ganan otras personas. Y si Cuba menos, eso no pasa. Y lo bueno fue que quien ganó contra otro cubano. Y tuvieron ese intercambio que todo el mundo vio. De patria o muerte, venceremos. Y una cosa es decirlo, pero Cuba ha vivido así. Le ha tocado. Vamos para un siglo. Porque después de todo lo que pasaba en Cuba, en Cuba, ¿cuántas veces fue invadida? La invasión de Bahía de Cochino fue una de las últimas. Fue la última. Digo, de invasión completa, ¿no? Que no era de ellos directamente, era de personas que ellos habían financiado y entrenado en Nicaragua con el apoyo de... Bueno, usted también tiene además mucha experiencia en el tema, es un analista político, junto con su abogacía y todo su trabajo. ¿Le conviene a Estados Unidos un conflicto en grandes dimensiones con Cuba en estos momentos o en cualquier momento? Bueno, lo están teniendo. Hay un conflicto. Lo que pasa es que el conflicto no es armado. O sea, no es una invasión. Yo creo que eso sería horrible si ocurriese. Y yo estoy seguro de que el pueblo cubano saldría en defensa de su libertad y de su independencia. O sea, eso está probado. Y uno caminando por las calles en Cuba. Mire, yo tengo ahí una entrevista que le hice a un señor en Trinidad. Un hombre de 70 años, negro, con quien estaba yo sentado hablando. La gente, y ese es el pueblo. Entonces, yo no estoy hablando ahí con gente del partido. La gente está clara en comprometerse con que este es su país y no se lo van a dejar quitar.
Y si algo la gente respeta de Cuba, incluyendo gente en Puerto Rico, es eso, es esa insistencia en no dejarse dominar por los Estados Unidos. Quedan al lado a 90 millas. ¿Qué hubiera pasado si Fidel hubiera permitido que otras cosas ocurrieran? ¿Estaría en el poder todavía en Cuba esta gente? Y en ese sentido, hay que estarle agradecido al pueblo cubano, por los sacrificios a los cuales se ha expuesto y ha tenido que lograr por defender su dignidad, que no es la de ellos nada más, sino la nuestra también. No quiero... ¿Qué significa para ti Cuba? Es mi hermana, como una familia. Es la resistencia al dominio en el Caribe de parte de los Estados Unidos. Y es la generosidad de su gente y la disposición de su gente a luchar por aquello en lo cuales ellos creen, porque con lo que le han hecho a Cuba, que todavía existe el nivel de resistencia que hay, es asombroso. Y eso se lo debemos al sentido de dignidad que ya traían, y el hecho de que Fidel fue un líder indiscutible. O sea, estamos hablando de una persona que, si uno mira el siglo XX, dentro de 2 o 3 siglos, son pocas las personas que van a salir con personas que ejercieron un liderazgo fundamental. Y una de ellas es Fidel Castro Ruz. De manera que uno puede tener diferencias, pero las diferencias no te llevan a traicionar. Nunca. El derecho de un pueblo a ser libre. Y Cuba ha estado dispuesta a luchar por eso y lo ha demostrado. Y lo va a seguir estando. No importa cuántos Marcos Rubio o cubanos de fatulos, de pseudo cubanos que haya en Estados Unidos que no quieran eso. Puerto Rico sigue apreciando a Cuba, y el otro día hicimos una actividad de solidaridad con Cuba frente al Tribunal Federal aquí, que estaba más concurrida que el carajo. Claro, es la izquierda, son los movimientos, pero son movimientos que están creciendo, mientras que los otros movimientos están retrocediendo. Un abrazo a ti, Salvador Teo, abogado, además miembro del movimiento independentista de Puerto Rico, amigo de Cuba, y amigo de la causa justa. ¿Te falta algo? Bueno, felicitarlos a ustedes, porque mantener lo que ustedes hacen de Radio Miami en ese lugar donde ha habido históricamente tanta animosidad en contra de Cuba por muchos sectores, ustedes han contribuido a que eso ya no sea tan monolítico, porque uno ve las manifestaciones también que han salido reportadas de solidaridad con Cuba en Miami, cosas que hoy, hace 30 años uno no hubiera visto. ¿Tú me confirmas eso? Sí, te lo agradezco, tu felicitación, y bueno, en eso estamos, todavía hay que hacer mucho más. Saludos a Max Lesnick. Muy bien, será saludado, Max Lesnick. Aquí estamos en Radio Miami, hemos conversado con Salvador Teo, amigo de Cuba y de los pueblos. Carlos Diegues reportando desde Estados Unidos.